La Voz de América presenta. Estudio sudafricano sugiere que la vacuna de Pfizer reduce el riesgo de hospitalizaciones por la variante Omicron. ¿Cuán efectiva es la estrategia estadounidense de impulsar inversión privada en Centroamérica para combatir la migración irregular? Además, tragedia en Haití. Decenas de personas mueren por la explosión de un camión de gasolina. Y ataque terrorista deja a un civil y 2 policías muertos en aeropuerto de Colombia. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López. La comunidad científica en Sudáfrica logró un nuevo hallazgo sobre la protección que ofrece la vacuna de Pfizer ante la variante Omicron. Nos enlazamos a esta hora con mi compañero José Pernalete, quien ha venido siguiendo de cerca esta información. José, ¿qué fue lo que encontraron los investigadores? ¿Sirve o no sirve esta vacuna contra la variante Omicron? Yasmín, se trata de una respuesta con hallazgos positivos y negativos. Una de ellas representa que la vacuna Pfizer no reduce la capacidad de infección en las personas que han resultado con positividad en este mapeo de personas que formaron parte del universo durante esta investigación. Cerca de 211,000 personas por parte de la organización Discovery Health. Sin embargo, la buena noticia de parte de estos investigadores es que sí se redujo de manera sustancial la probabilidad de hospitalización por afecciones graves y muertes, de acuerdo a este estudio de Sudáfrica. Veamos a continuación el reporte. La ciencia avanza en el conocimiento de la variante Omicron. Un estudio de la Organización de Salud Sudafricana Discovery Health ha demostrado que la efectividad de la vacuna Pfizer-BioNTech en reducir la capacidad de contagio disminuye en pacientes con este linaje de coronavirus. La eficacia de la vacuna se ha reducido en 80% en casos Delta y al 33% ahora en casos Omicron, una reducción considerable. Pero las vacunas se desarrollaron para prevenir enfermedades graves y muerte, y lo que es muy alentador es que la efectividad de estas dosis dobles se mantiene en un 70% en casos Omicron contra complicaciones graves. Al mismo tiempo, la farmacéutica Pfizer ha asegurado que su píldora contra el SARS-CoV-2 tiene una efectividad de 89% contra enfermedades graves asociadas a Omicron. Esta herramienta resulta muy valiosa ante la trayectoria de infección más pronunciada que describe esta cuarta ola producida por esta mutación, como ha sido definida por expertos. En los hospitales de la nación, el personal de salud exhorta a la población a utilizar todas las herramientas a mano para evitar ingresar a las ocupadas unidades de cuidados. Una vacuna es rápida, pero la imagen de tu abuela intubada no lo es. Mucha gente tuvo que ver esa imagen, no desaparece. Y una parte de ti, cuando vienes como enfermera, tiene que adecuarse a esta realidad porque ya no se trata de mí y de mi abuela. Estos expertos insisten en que los resultados avalan que una vacuna, una sola dosis, no genera mayor protección. Sin embargo, el refuerzo es lo más recomendado y por eso instan a toda la población en los países donde esté disponible a acudir a los lugares donde se suministre las dosis de inmunización. José, gracias y cambiamos de tema. Líderes sindicales y expertos se pronunciaron sobre la estrategia del gobierno Biden que llevará inversiones por $1.200 millones del sector privado al Triángulo Norte. Jorge Agobián nos dice que ellos esperan ver una estrategia integral hacia esta región. Good afternoon, everyone. La Casa Blanca reconoce que las causas de la migración irregular desde el Triángulo Norte de Centroamérica no se resolverán de la noche a la mañana y que el gobierno de Estados Unidos no puede enfrentar por sí solo este fenómeno de larga data. La inversión privada en esos países es uno de los pilares de la estrategia, por lo que se han anunciado compromisos de al menos $1.200 millones por parte de empresas de capital estadounidense y regional. La fórmula es apoyar a estos países para que creen las condiciones para que personas no quieran salir. Y eso quiere decir que tenemos que trabajar no solo con los gobiernos, pero con la sociedad civil, con el sector privado, en todos estos gobiernos. Para el analista Joseph Umire, las inversiones privadas son positivas, sobre todo en el caso de Guatemala.
donde según el gobierno la principal razón de la emigración es la falta de oportunidades económicas. Y dependiendo de qué tan rápido y en qué industria se invierte, puede tener hasta un impacto inmediato. Pero también hay migración inducida por actores políticos en estos países y en otros de la región. Entonces hay que atender ese tema también y el dinero no necesariamente va a resolver eso. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada considera que varios de los acuerdos de los inversionistas podrían tener resultados en el corto plazo y dio la bienvenida a los compromisos de largo impacto. Yo sí creo de que hay 3 emprendimientos que son a mediano y largo plazo, porque es en la formación de cadenas productivas, formación de personas en temas tecnológicos. En la capital de Estados Unidos, aunque opositores del gobierno de Biden valoran como positiva la inversión en la región, consideran que existe una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera y que se debe priorizar la seguridad fronteriza. Jorge Agobián, Voz de América. Más de 60 muertos y cientos de heridos ha dejado la explosión de un camión que transportaba gasolina en la ciudad haitiana de Cap Haitien. Jacopo Luzzi tiene la actualización. Decenas de personas murieron este lunes por la noche después de que un camión cisterna que transportaba gasolina explotara en Cap Haitien, la segunda ciudad más grande de Haití, según funcionarios haitianos. El saldo de fallecidos supera ya los 60, mientras cientos son los heridos y los quemados. La dinámica del accidente revela que el camión que transportaba 9.000 galones de combustible se desvió y se volcó en una zona residencial de Cap Haitien. Una multitud se reunió para extraer el líquido y explotó, quemando todo en un radio de 100 metros. Naturalmente, se perdieron muchas vidas humanas, pero hasta ahora no podemos dar un número porque ha habido muchas muertes dentro de casas que aún no hemos identificado. Estamos aquí para ayudar a la población. Se espera que aumente el número de muertos mientras siguen los esfuerzos de rescate frente a más de 20 edificios alrededor quemados en la explosión. El primer ministro Ariel Henry declaró al país en luto nacional a raíz de la explosión. Se decretarán 3 días de luto nacional en todo el país en memoria de las víctimas de esta tragedia que ha devastado a toda la nación haitiana. La red eléctrica de Haití no es confiable, por lo que todos dependen de los generadores para obtener energía. Pero el agravamiento en meses recientes de la crisis de combustible ha agravado la situación, porque pandillas controlan amplias zonas del país y el acceso a las terminales de combustible. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y otra tragedia también se registró en Colombia, donde 2 policías y un civil murieron esta mañana por la explosión de 2 artefactos en el aeropuerto de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. El presidente de ese país ha catalogado el hecho como un ataque terrorista. Jair Díaz nos da los pormenores. Ahí están los restos de un cuerpo, miren. A las 5:15 de la mañana de este martes, un hombre que intentó cruzar la cerca del aeropuerto de Cúcuta murió al explotar un artefacto que llevaba consigo. Venía a atentar contra nosotros. Donde detona un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Causante de eso se identifican unos restos humanos. Una hora más tarde se presentó una segunda explosión a pocos metros de la terminal aérea, mientras 2 policías hacían labores de inspección. Nuevamente se activó un artefacto y afectó la vida de los policías Reyes y Barreño. Para el ministro de Defensa, Diego Molano, se trata de un nuevo atentado terrorista en esta región fronteriza en la que operan la guerrilla del ELN y los grupos disidentes de las FARC. Que planean y financian desde Venezuela y operan y desarrollan en Colombia. ¡Uy, otra bomba, amor, otra bomba, otra bomba! El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien se encontraba en el aeropuerto al momento de las 2 explosiones, señaló que seguirán trabajando por la defensa de la seguridad de su ciudad. La vulnerabilidad de Cúcuta reclama cada vez mayor fortaleza y mayor presencia militar. ¿Salió otra persona volando? Los 2 policías que perdieron la vida habían sido nominados en la categoría de heroísmo por liberar de minas antipersona al norte de Santander y la región del Catatumbo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. A la cárcel podría ir el ex jefe de gabinete del expresidente Donald Trump por negarse a dar su testimonio sobre el asalto al Capitolio estadounidense perpetrado el 6 de enero. Laura Sepúlveda nos amplía.
La Cámara de Representantes decide sobre la posibilidad de hallar responsable de desacato al exjefe del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, por no presentarse a testificar ante el Congreso al ser citado a ampliar detalles sobre el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. La representante Liz Cheney hizo referencia a varios de los mensajes de texto que evidencian que la Casa Blanca conocía la situación que ocurría ese día. Mark, los manifestantes están literalmente asaltando el Capitolio, rompiendo ventanas y puertas, entrando apresuradamente. ¿Trump va a decir algo? Meadows, aduciendo que tiene un privilegio ejecutivo por el cual accedió a algunas de esas comunicaciones, decidió no presentarse. El legislador demócrata Jamie Raskin desestimó el argumento. Es un delito en el Distrito de Columbia no cumplir con la citación, punible con hasta 1 año de cárcel y una multa de $100,000. Es un asunto muy serio. Raskin se refirió a lo que en su opinión es el proceder correcto. Si crees que no tienes algún privilegio legal para testificar, como el privilegio mitele, o el privilegio sacerdote penitente, o el privilegio médico paciente, o el privilegio ejecutivo, vienes, te presentas, testificas y lo invocas como una pregunta específica. El comité que expuso el caso este lunes y que durante la mañana de este martes recomendó el voto al desacato de Meadows, ahora deja la decisión en el Pleno de la Cámara de Representantes, que tiene la última palabra al respecto. Laura Sepúlveda, Voz de América. Más adelante, continúan las denuncias de irregularidades luego de las elecciones generales en Honduras. Esto y más después de la pausa. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. En Honduras continúan las denuncias de irregularidades electorales luego de las elecciones del mes pasado. A pesar de la victoria en la presidencia de Xiomara Castro, su partido no alcanzó una mayoría amplia de curules al Congreso Nacional. Óscar Ortiz nos informa. En Honduras el proceso electoral sigue en curso y con un 98,8% del total de actas procesadas a nivel presidencial, Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación Libre se perfila como la presidenta electa en Honduras con más de 1,7 millones de votos y a la espera de una declaración oficial. A pesar de obtener la victoria en la presidencia, en el Congreso Nacional la situación es diferente, ya que no alcanza la mayoría simple que implica 65 diputados para fortalecer su gobierno. Libre únicamente figura con 49 diputados, mientras que el Partido Nacional tiene 45 y el Partido Liberal 22, lo que obligaría a buscar alianzas políticas. Es sumamente delicado y es muy importante para la vida institucional del país. Un Congreso de la República como el que acabamos de tener y que está vacando en próximo enero, no se puede repetir en este país.
Pero desde el Poder Legislativo, su conformación aún atraviesa una serie de denuncias por inconsistencias, precisamente a nivel de las diputaciones, en al menos 2.581 oficios relacionados a adulteración de actas y votos falsos, por lo que los afectados exigen una investigación. Tenemos que entender que las elecciones, que nuestra beligerancia no terminó ni el 28 ni el 29 de noviembre. Esta beligerancia debe de permanecer. Tenemos que estar vigilantes, atentos al actuar del próximo Congreso Nacional. Sin embargo, los diputados siguen esperando que las autoridades electorales resuelvan cuanto antes el tema de las impugnaciones para la declaración oficial. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El salario mínimo en Ecuador subirá $25 el próximo año. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta que la decisión del presidente Guillermo Lasso se produce en un contexto político y económico delicado para el país andino. Será incrementado a $425. En un inusual escenario y una vestimenta diferente a la que suele usar, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, anunció en un mensaje a la nación el nuevo salario básico que regirá para el sector privado en 2022 como parte de una oferta de campaña. En un solo año hacemos un aumento equivalente a la suma de los aumentos de los últimos 4 años. Es el incremento porcentual más alto en 8 años. El sector empresarial reaccionó de inmediato. Su titular consideró que el aumento es excesivo, político y no obedece a criterios técnicos. Debemos fomentar la actividad del sector privado. Y cuando me refiero al sector privado, no solamente a las grandes empresas o medianas empresas. Hay sobre todo que pensar en la base de la pirámide, los micro y pequeños empresarios en este país. Para el analista político José Luis Fuentes, el anuncio era importante para Lasso, debido a la tensión que enfrentó en semanas precedentes con otros sectores políticos como los indígenas y ante la vigencia de una reforma tributaria que incrementa impuestos a la clase media. Eso está flotando en el ambiente un presidente que trata de dar la imagen de que comprende, de que entiende, de que puede ponerse del lado de los trabajadores, puede ponerse del lado de las clases populares. En octubre, según cifras del gobierno, el número de trabajadores con un empleo adecuado, es decir, que gana al menos el salario básico y trabaja al menos 40 horas semanales, se aproximó a 2.700.000 personas de una población de casi 17 millones de personas en el Ecuador. Néstor Aguilera, Voz de América. En breve les contamos qué está haciendo que el sueño americano se postergue cada vez más para muchos latinos en Estados Unidos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Varios venados de cola blanca en Estados Unidos han resultado infectados por COVID-19. Verónica Valderas Iglesias nos cuenta qué le preocupa a los científicos de esta situación. En Maryland hay 230,000 venados cola blanca, según el Departamento de Recursos Naturales del estado. Muchos rondan los barrios suburbanos, pero su presencia no siempre es bienvenida. Maggie Gallagher, por ejemplo, permite la caza en su terreno para controlar el número de ciervos. No se puede plantar nada que les guste, excepto si está cercado. Hay un riesgo constante de atropellarlos y el peor riesgo es la transmisión de la enfermedad de Lyme. Pero ahora ya también hay evidencia de que varios venados de cola blanca en Estados Unidos y Canadá están infectados con el nuevo coronavirus. Aunque al parecer no se enferman de gravedad, podrían representar un peligro para los humanos, advierten los científicos. Si el virus SARS-CoV-2 logra establecerse como reservorio alternativo al de los humanos, deberemos considerar que podría persistir y evolucionar. Complica nuestros planes de control a largo plazo. Pero, ¿cómo se infectaron los venados? Hasta ahora solo hay teorías. No es necesaria una interacción directa entre los humanos y los ciervos. Podría ser mediante objetos ambientales o inanimados. Además, el virus permanece en el ambiente durante un tiempo, no se muere inmediatamente. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya lanzó un proyecto para determinar qué tan extenso es el contagio del virus que causa el COVID-19 en los venados de cola blanca y el peligro que podría representar. Mientras tanto, los científicos recomiendan a la gente que mantenga la vida silvestre a una sana distancia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Ciudad de Ellicott, Maryland. Y los latinos en Estados Unidos son muy trabajadores, pero un reciente informe económico nos dice que las grandes brechas salariales y otros obstáculos los terminan dejando rezagados. Un informe de la consultora McKinsey & Company sobre el estado y movilidad económica de los latinos destaca el impacto de este grupo demográfico que constituye el 17% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Muestra que los latinos son realmente el motor económico de la economía americana. Pero a pesar de ello, Bernardo Sichel, uno de los autores del informe, dice que existe una brecha salarial de 288,000 millones de dólares y poca representación en empleos de mayor remuneración como doctores y abogados. Los sueldos de los latinos para el mismo tipo de ocupaciones son más bajos que los sueldos de los blancos en los Estados Unidos. Si sus salarios subieran un 50%, podría haber casi 3 millones más de latinos en la clase media. Sin embargo, Sichel señala que hay crecimiento de riqueza generacional. Estamos hablando de más de $10,000 en promedio de sueldo anual superior a aquellos que son generaciones nacidas en los Estados Unidos que aquellos que son nacidos fuera. La disparidad en acceso a recursos también afecta a empresarios latinos cuyos negocios podrían generar e inyectar más de $2,000 millones de dólares anuales a la economía. Para cerrar las brechas, proponen compensar a los trabajadores esenciales de manera justa, entrenar a los trabajadores para cerrar la brecha en las ocupaciones, incrementar el acceso de capital a los empresarios latinos, invertir en productos y servicios de empresarios latinos y finalmente acelerar la educación e inclusión financiera para mejorar el patrimonio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Etiopía pasó de ser un país estable y próspero en África a un territorio abrumado por la hambruna y en riesgo de vivir una guerra civil. Alonso Castillo tiene el reporte. Las tensiones políticas en Etiopía estallaron en noviembre de 2020 entre el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed y el Frente de Liberación Popular de Tigray. Las fuerzas de Tigray atacaron una base militar federal e intentaron robar las armas del ejército, diciendo que temían a una ofensiva. El primer ministro contraatacó y lanzó lo que dijo sería una rápida ofensiva militar contra los rebeldes. Pero 13 meses después, la lucha continúa. Lo que quedó claro rápidamente en el curso del conflicto es que es poco probable que haya una solución militar definitiva, y este ha sido el caso durante el transcurso de 2021 y no veo que eso cambie en el futuro. Un bloqueo gubernamental ha dejado a más de 5 millones de personas en Tigray en extrema necesidad de asistencia humanitaria, que se ha extendido a las regiones vecinas de Amara y Afar, dejando a 4,2 millones de personas necesitadas de ayuda. Las partes han ignorado los llamados internacionales para
para dejar de pelear y hablar. El presidente de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, habló con los reporteros de la Organización de las Naciones Unidas este mes. Nuestra preocupación es un alto el fuego. Eso debe suceder absolutamente. La ayuda humanitaria debe llegar a todos aquellos que han sufrido este conflicto y necesitamos resolver estos problemas a través de discusiones políticas y mediante el diálogo. La ONU teme que este país de más de 110 millones de personas se encuentre en una trayectoria desastrosa. Alonso Castillo, Voz de América. Como un superhéroe presenta la televisión estatal al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Los detalles al regresar. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. En Venezuela, el gobierno está difundiendo una caricatura que retrata al presidente Nicolás Maduro como un superhéroe volador. La imagen ha generado muchas reacciones. Adriana Núñez nos presenta algunas de ellas. Vestido de superhéroe, con capa y casco, el presidente Nicolás Maduro enfrenta a sus opositores y lucha contra Estados Unidos en un dibujo animado transmitido por la televisión pública. En el cómic, Maduro acaba con la crisis de servicios públicos en Venezuela con solo usar su puño de hierro. Yo creo que el uso del hierro, del golpe, de la fuerza, de la esbeltez, de la juventud, es una manera de reedificar la figura del nuevo líder. Con la mirada fija en su celular, el lady no puede ocultar la rabia al verlo. Mientras tú estás debatiendo con la culpa de dejar tu país porque no aguantas la situación, te encuentras con eso. O sea, una burla para los venezolanos. Ya Maduro se había referido a sí mismo como superbigote, respondiendo al expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien lo acusó de financiar protestas en su país. Yo no soy Superman, yo soy superbigote, mira. Esta especialista en comunicación política cree que detrás del dibujo animado hay una estrategia para distraer la atención sobre otros asuntos, como las denuncias de irregularidades en las elecciones regionales. No sabemos si están intentando hablarle a una audiencia más joven, a una audiencia que está desconectada con la política, pero sin lugar a dudas yo creo que lo que Venezuela en general está sintiendo es que esto es una burla al día a día venezolano. Por ahora solo se ha emitido un capítulo de Superbigote y se desconoce si se preparan nuevos episodios. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Desafiando temperaturas en el punto de congelación, decenas de personas salieron vestidas
solo con trajes de baño rojos alegóricos a Papá Noel, corrieron por Budapest para la llamada Carrera de Papá Noel Desnudo, que realizan cada diciembre. El evento busca recaudar fondos en favor de una fundación benéfica para niños. Una buena razón para desafiar este frío. Nos vemos mañana para más información.